una idea de cómo es el asunto. ¿Por qué lo creen los testigos esto y lo otro y otras cosas? Porque primeramente han cifrado su confianza en unos hombres, en unos líderes, y luego lo que esos señores dicen es más o menos lo que Dios dice. Claro, siguiendo con lo que decía Jaime, entonces yo aquí veo que habéis estado hablando casi de tres cosas. Por un lado la Biblia, por otro lado estos señores que son el esclavo fiel y sincero, que supuestamente son los líderes, entiendo, y por otro lado hemos hablado de las revistas de la Atalaya y el Despertar, y creo que mencionaste un libro, Cosas por las cuales Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Eso. Sí. Entonces, yo he hablado con testigos de Jehová y siempre afirman que la fuente de autoridad para ellos es única y exclusivamente la Biblia. Pero aquí parece ser que no, que hay una serie de señores y publicaciones y etcétera que dicen lo que la Biblia dice o lo que la Biblia tiene que decir. Entonces, ¿quién es realmente el que tiene autoridad? Sí, efectivamente. ¿En qué cree el testigo? Sí, el testigo cree en el esclavo fiel y discreto. El testigo cree primeramente en la atalaya. Se puede hacer muchas veces la experiencia esto, ¿no? Si tú tienes contacto con algún testigo, entonces tú le preguntas alguna de las cosas que veas conveniente preguntarle. Ahora tú le muestras al testigo un versículo sencillito, no vamos a hablar de algo complicado, que dice que el asunto es de otra manera. El testigo te sonreirá. El testigo en sus adentros está diciendo, pobrecito, no está bajo la guía del esclavo fiel y discreto. El testigo ve la necesidad de ver las cosas por la óptica de esas personas que se proclaman así, principalmente los líderes de la organización que están en Brooklyn, Nueva York, en las oficinas centrales de la sociedad Watchtower, ¿no? Así que eso es ni más ni menos, es ahí donde está el velo, es ahí donde está el problema. El problema está en creer en hombres. La Biblia lo ha condenado siempre, en muchos sitios, el profeta Jeremías, Salmos, otros textos, el apóstol Pablo, sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Cuando uno cifra confianza en los hombres, está perdido. Tiene que aprender que la confianza se cifra en Dios y que por lo tanto Dios tiene su palabra. Esa palabra es la Biblia. Ahora, cuando yo digo que sin embargo para entender la Biblia necesito la atalaya, estoy añadiendo a la palabra de Dios la palabra del hombre. Cuando alguien nos dice que la palabra de Dios no se puede entender por sí misma, que necesitamos otro libro, cual sea ese libro, no interesa, es entonces cuando viene el problema, la dificultad. Es que básicamente esto es lo que ha hecho la Iglesia Católica a través de centurias. Es más, todos sabemos que en la historia de la Iglesia Católica han pasado siglos y siglos en los que ha sido prohibida la lectura de la Biblia porque se consideraba que cualquier persona no era suficientemente inteligente o suficientemente inspirada o lo que sea para entender la Biblia. Así que siempre había que entender la Biblia bajo el prisma del papado o del Vaticano, del clero, etcétera, etcétera. Y los testigos de Jehová, precisamente una de las cosas que todos sabemos que suelen hacer es criticar ferozmente a la Iglesia Católica y sin embargo parece que están cometiendo el mismo error. Están cometiendo el mismo error pero con más énfasis hoy que la Iglesia Católica. Yo no sé qué piensas tú, pero en mi mente hay una palabra, lavado de cerebro. Casi. Sí. Pero yo no quisiera que cayésemos en una cosa, y creo que lo estamos consiguiendo. Yo creo que no estamos cayendo en la descalificación sistemática. Y para evitar eso, yo quisiera que tú, que les conoces bien, tú que has pasado tantos años con ellos,